Paz y bien, queridos hermanos. Iniciamos esta tercera serie de reflexiones a través de la palabra de Dios. En esta oportunidad les vamos a compartir los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Hace poco hemos celebrado el día de Pentecostés y recordamos dos acontecimientos muy importantes. El primero, el nacimiento de nuestra iglesia, y el segundo, el inicio de la evangelización. Es por eso que en esta oportunidad hemos elegido el Evangelio de San Marcos para compartirles. El Evangelio de San Marcos pertenece a los sinópticos, que quiere decir que tienen mensajes similares. Es por ello que, por ejemplo, Mateo nos mostrará el poder del mensaje de Cristo. Lucas nos mostrará el corazón de Cristo a través de su misericordia. Y Juan Marcos, más conocido como Marcos, nos mostrará el poder de Cristo a través de hechos. ¿Qué hechos? Sus milagros. Y nos preguntaríamos, ¿por qué y para qué Jesús realizó milagros? Esto lo vamos a responder al final de esta reflexión. Cuando hablamos de milagros, hablamos de una palabra muy cercana en estos tiempos. Realmente, tal como están las cosas, y vemos día a día cómo perdemos amigos y familiares, todos clamamos por un milagro. Un milagro por la salud, un milagro también por nuestra economía, un milagro por algún problema familiar. Y es que realmente todos necesitamos de un milagro en nuestra vida. Porque cuando nos damos cuenta que con nuestras propias fuerzas no podemos lograr algo, cuando vemos que tenemos límites y lo reconocemos, clamamos a Dios por un milagro. Dios hizo muchos milagros en mi vida y por eso que hoy yo puedo estar aquí compartiéndoles estas reflexiones. Y si hasta ahora no has necesitado de un milagro o consideras que no necesitas de un milagro, es porque realmente no conoces el verdadero poder de Dios. El Evangelio de Marcos nos narra de que Jesús, una vez de que Juan el Bautista había sido apresado, inicia su vida pública. Y lo comienza con este mensaje: el plazo está vencido, el reino de Dios está cerca. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es que realmente la plenitud de los tiempos estaba entre nosotros, Cristo. Dios había cumplido su promesa. Por eso que el reino estaba cerca. Ese reino que quiere habitar en ti y en mí. Y nos muestra de que el camino para entrar en ese reino está basado en dos cosas. Una, en tomar un nuevo camino, la conversión, y otra, creer en la buena nueva, el evangelio, la palabra, tener fe. Entonces, Jesús, a la hora que inicia su vida pública, llama a sus primeros discípulos, ¿no? Y comienza a enseñar. ¿Y dónde comienza a enseñar? La palabra nos dice que comenzó a hacerlo en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas en el tiempo de Jesús? Eran los lugares de culto, de oración y donde compartían las escrituras. Y quienes lo hacían eran los maestros de la ley y los escribas. Pero también nos dice la palabra que había una diferencia entre el mensaje de Cristo y el mensaje de los escribas, porque Jesús hablaba con autoridad. Y es que realmente, ¿cómo no hablar con autoridad o cómo no hablar las cosas del cielo aquel que ha venido del cielo? Era autor y testigo. Mientras que los que compartían la palabra en esos momentos, que eran los escribas, lo hacían como reporteros, contaban lo que les habían dicho. Realmente ellos hablaban de un Dios histórico, pero ahora estaba el Dios vivo presente entre ellos. Y esa era la gran diferencia. Y este es un momento que tenemos que considerarlo dentro de esta reflexión. El poder de la palabra de Dios, la autoridad con la que Él habla. Prosiguiendo con la lectura, nos dice que en una ocasión se encontraba en esta sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. Y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a derrocarnos? Yo te he reconocido, tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo hizo revolcarse al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió. Entonces el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto?
¿Con qué seguridad enseña esta nueva doctrina? Incluso le obedecen los espíritus malos. A raíz de esto, la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante. La palabra con autoridad en ese encuentro, porque ese es el segundo punto, el encuentro. Jesús se encuentra con este hombre que estaba poseído por un espíritu malo, como nos dice la lectura. Nadie que se haya encontrado con Cristo queda igual. Hay una transformación, hay un cambio. Y en este caso el cambio es que desenmascara a este espíritu maligno que tenía poseído este hombre. Su palabra y su presencia hicieron esto. Y es que así como la enfermedad necesita ser erradicada de nuestro cuerpo, también el pecado necesita ser erradicado de nuestra alma. Y Jesús se da cuenta de esta necesidad en este hombre. Así como la ausencia de luz genera la oscuridad, la ausencia del bien genera la presencia del mal. Jesús se da cuenta de esta necesidad de sanación en este hombre. Este hombre estaba poseído por un espíritu malo que lo tenía esclavizado, le había quitado su libertad. Pero Él nos hizo libres y no iba a permitir que esto prosiguiera. Por eso que con su presencia y el poder de su palabra lo desenmascara a este espíritu malo que estaba poseyendo este hombre. Y que seguramente lo tendría por mucho tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Porque incluso asistía a la sinagoga y nadie se había podido percatar de esto, pero ante la presencia de Jesús no pudo esconderse. Entonces nos damos cuenta de cuán dañino es el espíritu malo en el corazón del ser humano. Muchas veces nos escandalizamos de muchas cosas que suceden en nuestra vida diaria e inclusive en nosotros, ¿no? Porque cuando el espíritu malo toma nuestro corazón, este genera un desorden en él. Y ese desorden nos lleva a una manifestación, el pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? No es otra cosa que es destruir la imagen de Dios que hay en nosotros para después destruirnos a nosotros que somos imagen de Dios. Y eso se manifiesta en el orgullo, en la ira, en la soberbia, ¿no? En declararnos rebeldes ante las cosas de Dios, en idolatrar el placer y el poder. Todas esas son manifestaciones del mal en el corazón del ser humano y que muchas veces lo vemos en nosotros mismos, hemos experimentado esa situación. Es por ello que Jesús da la batalla, esta batalla espiritual. Él no puede, para él uno es multitud y no quiere que se pierda ninguno. Y es por eso que con autoridad le dice, cállate y sal de ese hombre. ¿Por qué le dice cállate? Porque usted a la hora que he narrado la lectura se habrán dado cuenta que no dijo mentiras. Reconoció el señorío de Cristo, pero el señorío de Cristo en la boca del demonio es una burla. ¿Por qué? Porque si hay algo que no va a poder hacer el demonio es convertirse. Y solamente aquel que tiene capacidad de convertirse puede declarar el señorío de Cristo. Por eso que Jesús le dice con autoridad, cállate. Pero también le dice a continuación, sal de ese hombre. Porque Jesús no iba a permitir que siga teniendo ese corazón esclavizado. Para Jesús es muy importante liberar a este hombre y sanarlo. Porque para eso vino. Inclusive en el Evangelio de Lucas, cuando en una sinagoga también él narra, lee el pasaje de Isaías, dice claramente para qué había venido. Había venido para liberar a los que estaban oprimidos, dar libertad a los cautivos. Ese corazón estaba oprimido y cautivo, y Jesús no iba a permitir que se quedara así. Es por eso que con su palabra, con su presencia y con el poder de su espíritu, vence al espíritu maligno en esta batalla espiritual y sale victorioso. Y esa victoria nos tiene que dar la convicción de que el espíritu que tenemos dentro es mucho más fuerte que el espíritu del mal. Cristo se levanta y sus enemigos caen. Y eso es lo que sucede en esta oportunidad. Entonces, es así como Cristo logra la sanación de este hombre.
contra el enemigo más poderoso que tiene el ser humano, el demonio. Y hay que decirlo con todas sus letras. Lo desenmascara al demonio. Porque ese es el que permite de que cuando se apodera del corazón del ser humano, permite que sucedan las desgracias más atroces, logra la infelicidad, logra la destrucción del ser humano. Y solamente desterrándolo del corazón es que podemos nuevamente recuperar la paz y nuestra presencia ante Dios. Entonces, ahora nos preguntaríamos, ¿a quién le hemos entregado nuestro corazón? Si para Cristo es muy importante el corazón del ser humano, ¿a quién le hemos entregado nosotros el corazón? Creo que a estas alturas de la reflexión que hemos venido realizando, podemos responder esa pregunta que nos hicimos inicialmente. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Lo hizo porque nos ama. Y nos ama hasta el extremo. Y para eso vino, para salvarnos. ¿Y para qué realizó los milagros? Porque quiere darnos una nueva vida. Él no quiere ser un parche en nuestra vida, Él quiere transformarla. Sigamos atentamente estas reflexiones que vamos a estar compartiéndolas y podamos ver cómo Jesús, a través de sus milagros, devolvió la esperanza a muchas personas que la tenían perdidas. Él hizo un milagro en mi vida, puede hacer un milagro en la tuya, porque Jesús sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora les invito, hermanos, a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento en que estamos compartiendo esta reflexión. Te damos gracias por amarnos tanto y amarnos hasta el extremo. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues haciendo milagros. Tú conoces la necesidad de todos nosotros. Tú sabes lo que estamos pasando en estos momentos. Tú sabes perfectamente cuánto dolor están teniendo muchas familias por la pérdida de sus seres queridos. Por eso que hoy en esta pequeña oración clamo por todos ellos, Señor, para que tú hagas un milagro y devuelvas nuevamente la paz a tantos que lo necesitan. Gracias, Señor, por luchar la batalla por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros para ti es muy importante. Gracias por amarnos tanto, gracias por venir a nuestra vida. Gracias por traer la luz en medio de la oscuridad. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado seas, ensalzado seas. Amén.